Los hutíes son una guerrilla islamista poco conocida hasta finales de diciembre pasado. Ahora copan los titulares de la mayoría de los noticieros del mundo, mientras los expertos la pronostican como la organización que va a definir la geopolítica de los próximos meses. Usted todavía no sabe quiénes son. Nosotros se lo explicamos. Bienvenidos a Pastillas de Memoria. Nueva escalada regional en la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas. Los hutíes, grupo rebelde apoyado por Irán y que controla la capital de Yemen, lanzaron nuevos ataques en el Mar Rojo que impactaron un buque comercial e intentaron atacar Eilat, una ciudad portuaria del sur de Israel. Hoy presentamos a los hutíes de Yemen con un repaso de la historia de los insurgentes que de la noche a la mañana se transformaron en una fuerza política capaz de poner en jaque al comercio marítimo. También contamos cómo sus aventuras de piratas en el Mar Rojo desataron una operación militar de Estados Unidos que ya lleva unos cuantos muertos. La Fuerza Naval estadounidense respondió a un ataque de los rebeldes hutíes tras la llamada de socorro de un barco de la compañía mercante Maersk. Los estadounidenses respondieron a un ataque con fuego de los rebeldes en el Mar Rojo y hundieron 3 barcas de los atacantes, lo que marca las primeras víctimas del movimiento yemení en una confrontación directa con Estados Unidos. Irán e Israel tienen sus respectivas menciones en el programa, pero por las razones equivocadas. Uno por ser aliado y financista, otro por ser el enemigo jurado. Después de todo, la ideología principal que mantiene unida al enredo de sectas islamistas que componen a la organización terrorista es el odio por el Estado de Israel y el odio hacia los Estados Unidos. En apoyo a la lucha del pueblo palestino que continúa sufriendo matanzas, asedio y hambruna, nuestras fuerzas navales, con la ayuda de Alá, llevaron a cabo una operación selectiva contra el barco comercial MSC United, utilizando misiles navales adecuados. Yahia Zarea agregó que los ataques se intensificarán y tienen como objetivo presionar a Israel para que termine su ofensiva en la Franja de Gaza. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinama. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclamación. Jure delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la equidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Los hutíes son una guerrilla islamista, una organización terrorista convertida en una fuerza militar y movimiento político. Su nombre proviene de la tribu del clérigo y diputado que los fundó y lideró para luchar contra la corrupción gubernamental en la década de los 90. Originalmente los militantes de la agrupación se hacían llamar Ansar Alá o los partidarios de Alá. Aquel nombre duró hasta que Hussein Badreddin al-Houthi fue asesinado por el gobierno de Yemen y su nombre de guerra se convirtió en la identidad de los insurgentes. En el corazón de Yemen, nos adentramos hacia el norte, hacia la línea de frontera, la línea divisoria que separa al país en dos, 300 kilómetros de ruta costera, barreras militares y pueblos abandonados. Aparte de eso, hasta donde alcanza la vista, el desierto y el mar. El Golfo de Adén con vistas hacia las costas somalíes, Djibouti, luego el estrecho de Bab el-Mandeb, llamado la Puerta de las Lamentaciones. Nos adentramos en este Yemen profundo donde se desarrolla uno de los conflictos más secretos y complejos del planeta.
El pueblo de Al-Tariata estaba hasta hace poco en manos de los rebeldes hutíes, quienes controlan el norte de Yemen y la capital Saná, a menos de 200 kilómetros de aquí. Ya nadie vive aquí aparte de los milicianos sudistas que aglomeraron sus fuerzas en esta región para controlar mejor la franja de transición. En este punto, solo se puede avanzar en convoy blindado. Los hutíes iniciaron una campaña de guerrillas contra Saná como respuesta al asesinato de su comandante, que sería el juego previo a la guerra civil. La península arábiga tomó partido ante la escalada de conflictos y los bandos se dividieron según la religión. La ofensiva de los rebeldes del Yemen para tomar la estratégica ciudad cada vez encuentra más resistencia por parte de las tropas gubernamentales y los combatientes de las tribus aliadas. Hasta ahora, estas han conseguido detener el avance insurgente hacia la localidad, que se encuentra a unos 190 kilómetros al este de Saná y con una población de alrededor de 3 millones de habitantes. Los hutíes intentan conquistar Marib desde principios del año pasado y lanzaron esta última ofensiva el pasado 8 de febrero. Pronto, todo el país se enfrascó en una guerra civil marcada por violencia sectaria que tenía a los sunitas del lado del gobierno y a los chiitas en el bando de los insurgentes. Entre escaramuzas y bombardeos, la población sufrió la peor hambruna de la historia moderna. 5 millones de niños pasan hambre por la guerra en el Yemen, que es de lejos la peor crisis humanitaria del planeta. Después de más de 3 años de conflicto, el hambre se ha convertido en un arma de guerra en el Yemen y el bloqueo saudí agrava la situación. Con la terrible desnutrición que he encontrado aquí, sospecho que podrían padecer septicemia y lo más probable es que muchos pacientes mueran. Esta niña, por ejemplo, apenas pesa 10 kilos y debería pesar por lo menos 15, explica una doctora del hospital de Adén. La ONG Save the Children alerta del grave peligro que amenaza a millones de niños que padecen hambre y daños psicológicos, cuyas secuelas pueden durar toda la vida. La cifra de los afectados ha aumentado de forma alarmante en los últimos meses, tras el inicio en junio de la ofensiva de Arabia Saudí contra el puerto de Udeida, el principal lugar de entrada de ayuda humanitaria. Hasta aquí, el conflicto yemenita podría haber sido una de aquellas tragedias olvidadas que suelen aparecer en la última página de un periódico europeo. Pero la radicalización de los insurgentes hacia el yihadismo hizo saltar las alarmas de la inteligencia occidental. Los rebeldes hutíes de Yemen declararon este sábado un alto el fuego de 3 días y abrieron la puerta a un alto el fuego permanente a cambio de que Arabia Saudí, que lidera una alianza militar internacional contra ellos, se comprometa a levantar el bloqueo sobre el país. El jefe del Consejo Supremo hutí también ofreció un intercambio de prisioneros. Declaramos nuestra plena disposición a liberar a todos los prisioneros de la coalición que están en nuestras manos, incluido el hermano del presidente del Yemen, los prisioneros de las milicias locales y los de otras nacionalidades, a cambio de la liberación de todos nuestros prisioneros en manos de la coalición, dice. Esta oferta llega cuando se cumplen 7 años de cruenta guerra y en pleno recrudecimiento de las hostilidades. El viernes, rebeldes hutíes lanzaron al menos 16 drones y misiles contra varios objetivos, incluida una instalación petrolera cerca del circuito de Fórmula 1 de Jeddah, que este domingo acoge un gran premio. La coalición saudí respondió con bombardeos sobre distintas ciudades. Según la ONU, esta guerra ha provocado la peor tragedia humanitaria del planeta, con 13 millones de personas necesitadas de asistencia alimentaria. El Consejo Hutí fue declarado como organización terrorista en Estados Unidos y la Unión Europea gracias a su nuevo eslogan que ahora rezaba: Dios es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a Israel, victoria al Islam. Los insurrectos, ¿sí? Los hutíes de Yemen, que se reúnen con funcionarios de Arabia Saudita, en Arabia Saudita, porque sí habían tenido reuniones en Yemen, para tratar de resolver esta guerra que viene azotando al país, como les decía, desde el año 2014. Los rebeldes hutíes de Yemen exigieron de todos modos a la coalición militar liderada por Arabia Saudita que abandone el país durante un desfile militar con el que los insurgentes conmemoraron el 9º aniversario de su toma de la capital yemení, Sanad, y en medio de conversaciones de paz mediadas por Riad.
Las conversaciones existieron, este desfile se desarrolló y cuentan fuentes yemeníes que se está atravesando el momento en el que mayor cerca se está de resolver esta guerra que viven los yemeníes desde hace casi 10 años. Aquel enredo de sectas islámicas unidas bajo el odio a Occidente selló su destino el octubre pasado cuando decidieron atacar las rutas marítimas de comercio internacional. El Consejo Hutí dijo en ese entonces que los ataques eran un castigo al Estado de Israel. En apoyo a la lucha del pueblo palestino que continúa sufriendo matanzas, asedio y hambruna, nuestras fuerzas navales, con la ayuda de Alá, llevaron a cabo una operación selectiva contra el barco comercial MSC United, utilizando misiles navales adecuados. Yahia Zarea agregó que los ataques se intensificarán y tienen como objetivo presionar a Israel para que termine su ofensiva en la Franja de Gaza. Estados Unidos y la Unión Europea mostraron cautela hasta que los ataques se volvieron costumbre. 17 cargueros mercantes fueron atacados entre octubre y diciembre sin importar el país de procedencia o la carga del barco. Los rebeldes hutíes del Yemen difundieron un video de la captura del carguero Galaxy Leader en una operación militar realizada el domingo en el Mar Rojo, en la que utilizaron un helicóptero para aterrizar sobre el buque en el que viaja tripulación mexicana y llevarlo a las costas yemeníes. Las imágenes difundidas por la televisión Al Masira, afín a los hutíes, mostró cómo un helicóptero pintado con la bandera del Yemen y de Palestina se posó sobre el buque, en el que descendieron una decena de combatientes enmascarados y armados con rifles de asalto. Al inspeccionar el buque, los asaltantes entraron. Ambas potencias respondieron enviando destructores al Mar Rojo como medida disuasoria. Cuando los insurgentes islamistas se quisieron enfrentar a los marineros de la coalición, terminaron recogiendo a sus combatientes y llorando frente a ataúdes cerrados. La Fuerza Naval estadounidense respondió a un ataque de los rebeldes hutíes tras la llamada de socorro de un barco de la compañía mercante Maersk. Los estadounidenses respondieron a un ataque con fuego de los rebeldes en el Mar Rojo y hundieron 3 barcas de los atacantes, lo que marca las primeras víctimas del movimiento yemení en una confrontación directa con Estados Unidos. El barco mercante había lanzado una llamada de socorro tras ser atacado por varias embarcaciones. Su propio equipo de seguridad devolvió el fuego y helicópteros estadounidenses respondieron a la llamada de socorro para asistirles. La operación Guardián de la Prosperidad ya lleva 12 piratas abatidos por fuerzas de la coalición. Probablemente el número de muertos en las filas de los hutíes suba con cada intento de agredir a marineros civiles que están escoltados por cruceros artillados. 2 misiles balísticos fueron disparados desde Yemen, en una zona controlada por los rebeldes hutíes, contra un buque de guerra estadounidense en el Golfo de Adén, cerca de Somalia. Esto ocurrió horas después de que el USS Mason impidió el secuestro de un petrolero comercial de propiedad israelí que había sido asaltado por piratas somalíes, como dijo el Pentágono. 5 asaltantes armados fueron capturados por los militares estadounidenses. Los misiles cayeron en el Golfo de Adén, aproximadamente a 10 millas náuticas de los barcos. No hubo daños ni heridos reportados por ninguno de los buques durante este ataque. Irán tendrá que buscar reemplazo para hacer otra copia de Hezbollah que le haga el trabajo sucio en Adén. Porque por cómo van las cosas, la guerra entre Israel y Hamás va a salpicar a Yemen gracias a los hutíes.